Entonces sentí una desilusión tan grande que así es como me vine desde hace 20 años a vender libros, no por negocio. Para mí esto es más didáctico, como que sea rentable no lo es tanto. Mi satisfacción es tratar con las personas, nutrirme de la sabiduría de los clientes y que ellos de mí aprendan algo de la experiencia acumulada a través de 74 años bien vividos, porque yo podría decir que confieso que he vivido. Recorrimos el famoso mercado de las pulgas de Costa Rica y nos encontramos desde un billete del imperio astrohúngaro, billetes sirios reales, hasta un libro de la primera edición de Harry Potter con una supuesta firma de la creadora que, de ser real, este libro podría costar miles de dólares. Yo ya había grabado este video, salió mal, entonces no puedo decir que voy a conocer el mercado de las pulgas con ustedes, pero y vamos a vivirlo juntos. Sonó romántico. Hoy, sin cometer el mismo error que cometimos para el video pasado del barrio chino, venimos a las 9 de la mañana, de día, cuando todo es seguro, esperemos. Pero bueno, tampoco es como que podemos venir a otra hora, mae. El mercado de las pulgas abre a las 6 de la mañana, los sábados y domingos, y cierra a la 1. Un horario un toque extraño, mae, pero después les voy a contar por qué es. Por favor, tomémonos un momento para apreciar el mejor tote bag de la historia, Britannia. El mejor tote bag, este no se consigue aquí. Mae, tote bag de una oferta increíble. Mae, empezamos con un fenomenal My Talking Tom. No sé si ustedes se acuerdan como de los creepypastas de My Talking Angela, mae. Yo siento que yo me compro eso y me va a ver en la noche, digamos. Ay, qué lindo. Mae, los stickercitos. Oh, Dios, lo quiero. Vale 100. Sticker de Optimus Prime, esto va a ser mío. Siempre como de las cosas más comunes de encontrar aquí, mae, son como artefactos electrónicos, pero es que no podemos como centrar lo que hay aquí en el mercado de las pulgas solamente en eso. Aquí hay de todo, hasta verduras, mae, no sé si se ve ahí atrás. Mae, aquí uno puede venir a hacer el diario perfectamente, aquí hay de todo. Mucha cosa así como tecnológica, tipo de teléfono, mae. Había una máscara de... ¿Quién es ese mae? El Myers, Brian Myers. Pílate y un Splash de chocolate. Había un proyector. Mae, hay como mucha cosa literal que usted no puede encontrar en ningún lugar, mae. Mae, ya caí. Britannia, la primera compra. Mae, los stickers, qué bendición. Tremendas papayas. Hay demasiada ropa, mae. En serio, creo que como que todo, una pared entera del mercado de las pulgas es solamente ropa. Maquillaje, mae, hay mucho maquillaje aquí. Mae, Brilla cayó en el consumismo nuevamente, se compró un esmalte. 750. 750 el esmalte, diablos. Es muy común aquí también encontrar como hasta skincare. Ahorita les voy a enseñar. Hay perfumes, hay de todo, mae. Hay marcas buenas, ahí hay champús, mae, a 1000 los protectores solares. Estos son increíbles, este es el que uso yo. Mae, esas cremas del pelo que dice Bri que son muy buscadas. Mae, desodorantes, me parece increíble. Ahí el café a la par de los desodorantes. Mae, es que hace mucho sentido que aquí uno pueda conseguir desodorante y toda la vara. Hace demasiado calor, mae. Sí. Uno siente donde empieza a sudar la aleta, mae. Empezando a contextualizar aquí, mae, yo siento que de las cosas más curiosas es el nombre, mae. ¿Por qué se llama Mercado de las Pulgas? ¿Venden pulgas aquí? ¿Pulgas vienen a comprar? ¿Viene Messi, la pulga? Mae, me gusta venir con Britannia a los lugares porque es la única que se ríe de mis chistes de mierda. Mae, los mercados de las pulgas son mercados literalmente normales, mae. Son mercados muy viejos en realidad. Hay gente que dice que existen desde la Edad Media y son mercados donde la característica principal es que las personas iban a buscar cosas dentro de la basura, cosas que ya no utilizaran y salían a venderlas, más se hacía la gente como comerciante en ese aspecto. Había mucha gente criticando este tipo de mercados, decían que como eran cosas que literal sacaban de la basura, estaban llenas de pulgas, por eso es que se llaman así, mercados de las pulgas. Ahorita obviamente ya se sabe y se entiende que no, es gente que le da un segundo uso a las cosas, que las trae acá a vender, me parece fenomenal. No puede ser. ¿Qué vale la película? 1000. No puede ser. Es Transformers. Vean el DVD de Transformers. Mae, hay crocs, hay vasos, mae, venden como muchos tipos de cosas en un mismo lugar. Buenos AirPods ahí, mae, se llena mucho. Hoy domingo estamos aquí en muchas lluvias en Costa Rica, mae, y está hasta la leña de gente, hay muchísima gente. Mae, yo tenía este de McDonald's, mae,
No puede ser, soy yo. Mae, se lo juro que yo tuve una tercera parte de todos estos juguetes, mae. Mae, el FIFA 14. Díganme dónde, si no es en el mercado de las pulgas, uno consigue el FIFA 14. Mae, controles ahí del Play, del Wii, hasta de la Switch. Mae, los relojes tienen... Uy, esos relojes tan bonitos. Mae, este reloj está bonito, dice que vale 3,000, mae. Ya saben la famosa frase de la basura de unos es el tesoro de otros. Aquí se aplica totalmente. Para mí esa frase es como la única explicación de que la gente le eche salsas a las caldosas también. Mae, es una locura la cantidad de anillos que uno puede conseguir aquí. Mae, se ven bonitos los anillos. Estos los había visto la otra vez que había venido. Mae, son anillos muy bonitos. Estos valen 2,000 todos. Estos son como que miden la temperatura. Bueno, vamos a ver a qué temperatura estoy, mae. La cosa es que usted se los pone, le dice a qué nivel de temperatura está usted. Se ve. Según esto estoy a 36 grados. No tengo COVID. Esto me parece increíble. Son anillos, pero anillos como de relojes. Estos los tienen en 5,000 acá. Mae, usted con esto estylea. Literalmente me siento Anuel AA. Mae, estos anillos son increíbles, mae. Mae, unos Van Cleef ahí para usted y para mí. Bueno, por unos $5 ya puede tener su Van Cleef. Este 35. Uy, este. ¿Cuánto vale este? Ese vale 20. Este está muy bonito. Algo que es demasiado característico del mercado de las pulgas, y usted sabrá si ha venido, es que, mae, la gente cuando usted se acerca a ver algo, mae, siempre lo primero que le dicen es ¿qué le ofrezco? Eso vale tanto. Como que son muy negociantes, mae. Eso es algo muy loco, algo increíble de acá. Bueno, y es que esto básicamente responde a la pregunta que dejamos sin responder hace un rato. Mae, aquí literalmente la gente, la propia gente que trae sus propias cosas a vender, es gente que tiene otro trabajo por aparte y que los días que tiene libres son los fines de semana, sábado y domingo. Por eso es que traen su mercadería esos días a vender aquí. Es tener un ingreso extra, es vender sus cosas. Mae, hay gente que lleva aquí años. Igual viene gente, igual viene a comprar. Mae, es bonito. Algo que me pareció súper curioso la otra vez que vine es la cantidad de Hot Wheels que se venden, que se tienen hacia la venta, que la gente viene a ver, mae. Son un montón. Mucha figura de anime, mae. Los otakus son universales, mae. Hay un telescopio. Tienen acá las navajas, estas navajas suizas, navajas mariposa, mae. Tienen unas aquí que son como sin filo, mae, que lo que tienen es como una regla, mae. Y estas son como para practicar, digamos. Si esto fuera la verdad, yo me hubiera cortado como 3 dedos. Acá me enseñan otra de las navajas sin filo, mae. También bonitas. También tienen acá de las navajas con filo. Esta sí me impone respeto, mae. Parecen como esas que usted conseguía en el CSGO, mae. Mae, siento que estoy en un video de Facebook. Para pelar mijo, para pelar la papa, el chayote, el pepinito, un pelador por acá súper buen amigo. Me vamos a hacer la chiverita, vamos a hacer vinagreta, vamos a hacer el mangocele, se van a hacer una pasta de zucchini deliciosa. Pela, raya esta parte para decorar los vegetalitos, sin verdad, para que nos queden acá bien bonitos. Y lo coloca acá para que te quede con el repollito, el taco, el vigorón, la ensalada bien deliciosa, la chalupita. El perro 1,500, están baratos. Mae, me sentí literal en esos videos de Facebook que le salen a uno, mae. Se lo vende a uno, le hace la demostración. Uno ve mucho como en serio este tipo de películas, así como viejas, como cassettes. No sé para qué, cada vez hay menos cassettes también. Bueno, caseteras uno puede conseguir aquí también perfectamente. Pero mae, como colección, es increíble lo que se puede conseguir aquí. Mae, ¿qué es esa tostadora? Mae, la tostadora más grande que he visto en mi vida. Mae, los spinners. ¡Qué bien! Ma, yo en 2016 hubiera sido feliz aquí. A 500 el churuco. 500 valen. 500 el churuco. Ok. Ma, las placas de los carros hay demasiadas, ma. Es súper común también encontrar como así electrodomésticos, como les enseñé hace un rato. Bueno, voy con un Albertidato por ahí. El mercado de pulgas más grande del mundo está en París. Se llama el mercado de pulgas Saint-Ouen, ma. Ahí les dejaré unas fotos. Este es bastante grande igual. Se dura recorriéndolo. Se suda mucho recorriéndolo. Mae, las camaritas de estas de rollo, quién sabe si funcionan. Bueno, valen 3,500. Nos dicen que sí funcionan las cámaras, o sea, lo que hay que comprarles son el rollo, y el rollo es bastante caro. Mae, y esta es una de mis secciones favoritas. Aquí tienen un montón de billetes de un montón de partes del mundo, mae. Mae, yo tengo uno de esos. Ese es de acá, es un billete de 5 colones. Este billete está precioso. Me dice que se llama La Dama y el León, es de 2 colones de acá. Nunca había visto este billete, está precioso. Aquí hay 10 bolívares de Venezuela. Mae, no sé a cuánto equivale esto ahorita. Este billete probablemente ya no esté en circulación. Estas son unas monedas nuevas que sacaron
Mae, creo que es la moneda más linda que he visto en mi vida. Una moneda con una morfo azul representando dagas, un billete de Nicaragua. ¿Por qué son tan pequeños, mae? No sé si parece es que acá... Monopoly. Sí, estamos acostumbrados como a billetes muy grandes. Un billete del Imperio Austrohúngaro. Mi pregunta es cómo esto llega aquí. Bueno, 1000 marcos o 1000 coronas, me dice el hombre. Mae, es un billete enorme esto. O sea, me dicen que hay billetes todavía más grandes que son los rusos. No puede ser. Es literal del tamaño de mi cara. Es enorme. O sea, ¿qué tamaño eran las billeteras de la gente en ese momento? Cada uno de estos billetes son como una pintura del renacentismo. Mae, vean. O sea, ¿por qué los billetes los hacían tan bonitos, mae? Bueno, aquí en Costa Rica los billetes son muy bonitos, mae. Estoy hablando desde el privilegio. Un billete de Libia, de Myanmar. Una cantidad exorbitante de monedas aquí. Estos son billetes de Siria, mae. Y se ven recientes. Yo me puedo llevar esto y pagar algo en Siria. No lo haré por la U. Mae, qué grande el 1 centavo de Japón. Cuando se llenaba un canasto de café en una finca, le pagaban con una de estas. Dice una cajuela. Esto se llama una cajuela. Con esto le pagaban a la gente cada vez que llevaba una cajuela de café. De café. La persona se lo llevaba para comprar en las pulperías. Entonces era dinero, es un medio de pago, por eso se colecciona. Existe desde el año 1840. Entonces se podría decir que esto es uno de los medios de pago en Costa Rica más antiguos que hay. Ajá. La gente que tenía mejor finca y más recursos lo hacía de metal. Los que no tenían tanto lo pagaban a hacer de plástico. Los que ya eran como de una situación más precaria, los hacían de cartón. O sea, había gente que pagaba con cartón en las pulperías. O sea, la gente antes tenía como sus propias monedas con lo que pagaban y depende de lo grande que fuera la finca propia de café que tuvieran. Mae, qué interesante. Hemos hablado ya con varios vendedores, mae, y es que aquí lo que más se viene a buscar son antigüedades. Estaba preguntando como que es como lo más raro que uno puede encontrar aquí ahorita. Mae, me dicen que es como algo muy fortuito, muy de que usted un día se puede encontrar la locura más absoluta, una espada alemana que se usó en una guerra, y otro día lo que se puede encontrar es un juguete Bob Esponja, literal. Es como algo que varía mucho, mae. Estamos viendo a ver igual si encontramos algo así extraño. La vez pasada que habíamos venido, mae, lo más extraño que me encontré fue una cámara que había utilizado uno de los fotógrafos más importantes que ha estado en el país. Pero mae, es cosa de tener suerte, en realidad eso es lo que lo hace tan interesante. Siento yo que sea así un mercado de pulgas, un tianguis aquí, que mae, usted puede venir un día y literalmente hacer la mejor adquisición de su vida. Bienvenidos al maravilloso mundo de los libros en el mercado de las pulgas. Mae, un libro de los récord Guinness de 2003. El del año pasado fue que nació la persona más guapa del mundo, o sea, yo. Ay, qué asco. ¿Qué es este libro? Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Siempre andan perdidos de su cuerpo. Ah, mae, ocupo uno. Tenemos acá la Odisea y no la de la Caldosa. Pues por allá está la cosa. Yo no doy 24,000 pesos. Doy 30,000. No, mentira. ¡Wow! Chiquillos. Me imagino que esa firma es falsificada. Mae, aquí me está contando el señor que hay un libro de Harry Potter con una firma de J.K. Rowling, pero al parecer es falsa, no se sabe. O sea, esto está aquí, lo está vendiendo en 2,000 colones, en $4, pero si se llegara a comprobar que esta firma es real, mae, este libro no sé cuánto podría costar. Bueno, ahorita J.K. Rowling está súper canceladísima, mae, pero igual, mae, esto puede llegar a valer mucha plata. Podría ser original, ¿no? Imagínense que sea original y que esto, ¿qué puede valer esto si fuera original? Millones. Miles de dólares. Miles de dólares. Aquí tiene usted miles de dólares y no sabemos si es real o no. Sí, es real o no. Ok, tenemos un libro y a la par una fluoxetina. Gente, esto no lo hago. Ese puede ser el nuevo libro de Harry Potter. ¿Cómo llegó esto aquí también? No, eso es mío, eso es para uso mío. Ah. Vendemos 4 o 5 veces más barato que en una librería nueva o incluso que en una librería de segunda. ¿Por qué me metí en el mundo de los libros? He sido un lector enfermizo, por así decir, porque me leo a mis 74 años de edad, todavía me leo un promedio de 2 libros por semana. La mayoría de los libros que ustedes ven aquí ya los he leído en algún momento de mi vida. Conmigo el cliente tiene la ventaja que me dice, ¿este libro de qué se trata? Y yo le puedo decir el contenido total del libro. En algún momento de mi vida fui acumulando libros y llegué a tener como 30,000 libros. Quería que fueran donados a una
una biblioteca o a una institución de beneficencia y esa persona me dijo, no, don Herbert, esos libros se van a la basura. Entonces sentí una desilusión tan grande que así es como me vine desde hace 20 años a vender libros, no por negocio. Para mí esto es más didáctico, más de mi labor de educar, de seguir enseñando a través de la venta de libros. Como que sea rentable, no lo es tanto. Mi satisfacción es tratar con las personas, congeniar, hacer amistades, nutrirme de la sabiduría de los clientes y que ellos de mí aprendan algo de la experiencia acumulada a través de 74 años bien vividos. Porque yo podría decir que confieso que he vivido. ¡Epa! Y bueno, gente, qué mejor manera literalmente de cerrar el video, mae. Cada vez que uno viene aquí, yo solo he venido 2 veces, pero mae, las 2 veces que he venido como que salgo así como con la mente abierta, como digo, mae, qué loquera absoluta es venir aquí, todas las cosas que uno se encuentran, de verdad. Mae, si están aquí en San José, cualquier fin de semana que ustedes tengan así libre, mae, háganlo. Por lo tanto, yo me despido aquí en mi, creo que segundo video, mae. Estoy intentando ser youtuber de nuevo, así que si les gustó, díganme, si veo que les gusta, les sigo haciendo videos y si no, me voy a poner a llorar. Denle like, suscríbanse y todo lo demás.